Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a explicar nuestro informe de informática aplicada. En este caso, me presento. Mi nombre es Carlos Yadier Zurita Platero. Mis compañeros Ayrton Chávez, André Flores y Paul Quispe. El tema que vamos a tratar es acerca de los talleres asociados y registrados legalmente. La guía de informe se basará en funciones de Excel con la función buscar V y contar sí. En cuanto a la introducción, en esta guía de informe se presentarán las funciones de Excel buscar V y contar sí, las que son poderosas herramientas para poder buscar y filtrar datos en una hoja de cálculo. Así también se podrá describir las funciones y cómo se utilizan en el contexto del Excel. En cuanto al desarrollo, las funciones buscar V y contar sí, incluyendo su sintaxis, argumentos y sus usos más comunes. Así también se destacarán las diferencias y similitudes que tienen ambas funciones dentro del Excel, así como también proporcionaremos ejemplos didácticos para que sea un poco mejor la interpretación. En cuestión de los antecedentes, aquí se presentarán antecedentes o contextos sobre la necesidad de utilizar estas funciones en nuestra hoja de Excel. También se explicará la importancia de estas funciones para buscar y filtrar los datos de manera que sea entendible para el cliente y muy eficiente. Y así éste pueda tomar mejores decisiones sobre las tareas relacionadas con su gestión de datos. A continuación, mi compañero Paul seguirá con la exposición. Muy buenas o buenos días, buenas tardes. Hoy les daré a conocer la justificación del proyecto y los objetivos. La justificación, ¿por qué es importante dominar las funciones de buscar V y encontrar? Pues esto nos ayudará a utilizar diferentes funciones para ahorrar tiempo o para obtener información precisa y mejorar la eficiencia del manejo de datos en el Excel, ¿no? En los objetivos tenemos comprender y familiarizarse una sintaxis y el uso de las funciones con el buscar V y contar sí en Excel. Aprender a aplicar estas funciones para buscar y filtrar datos en hojas de cálculo. 3. Adquirir habilidades prácticas para utilizar las funciones en escenarios reales como análisis de datos, informes y tomas de decisiones. Presentación de la propuesta. La propuesta de utilizar las funciones buscar V y contra sí es como una herramienta efectiva para buscar y filtrar datos en el hoja de cálculo. Se explicará cómo estas funciones pueden ser aplicadas en diferentes situaciones, como que, como mejorar la eficiencia y precisión en la gestión de datos. En el desarrollo de la propuesta tenemos que los ejemplos prácticos, como en las funciones buscar V y contar sí, se describen paso a paso para el proceso de utilización de estas funciones en diferentes escenarios, como la búsqueda de información en una tabla o el conteo de elementos que cumplen ciertos criterios. En los resultados nos presentarán resultados obtenidos al aplicar las funciones, ¿no? de contar puntos sí y buscar v. Estos ejemplos y casos descritos anteriormente y los datos obtenidos y los cálculos realizados obtenidos a utilizar estas funciones. Prácticamente los resultados que nos van a mandar al usar las funciones buscar v y contar sí, nos botará un dato que es real y que nos ayudará a ahorrar tiempo en la ejecución de datos. A continuación, nuestro compañero Flores hablará sobre las conclusiones y recomendaciones de este trabajo. Buenos días, profesor. Buenos días en general. Mi nombre es Andrés Flores Condori y yo les voy a hablar un poco sobre las conclusiones y recomendaciones que tendremos que utilizar para usar estas funciones. Se evaluará la efectividad y utilidad en las funciones buscar V y contar sí, en la búsqueda y filtrado de datos en Excel. Además, se proporcionarán recomendaciones para aprovechar al máximo estas funciones y se destacará posibles mejoras o ajustes en su uso. Con estas guías de informe se podrá comprender y utilizar eficientemente las funciones buscar V y contar sí. Bueno, con estas recomendaciones que acabo de explicarles, también podremos utilizar y comprender mucho mejor, ¿no? Las funciones ambas funciones de buscar V y contar. Bueno, los beneficios de usar funciones en el Excel es para ahorrar tiempo y establecer más orden en la tabla de datos.
Esto genera una mayor conformidad de orden en el trabajo, por el cual muchas adquieren conocimientos para desarrollar nuevas funciones que ayuden a ordenar los datos de acuerdo a lo que las personas están buscando. Bueno, ese serían los beneficios, ¿no? De usar dichas funciones en el Excel. Así ahorramos tiempo, establecemos unas tablas mayormente ordenadas, ya que las funciones nos ayudarán en eso. A continuación vamos a hablar sobre las funciones que utilizamos en la tabla, eh, en la tabla de nuestra encuesta, ¿no? De los dueños de taller, que si son informales, en qué lugares son sus trabajos y cuántos empleados tienen y su estado, ¿no? Y el ingreso. Para la primera pregunta tenemos cuántos son informales. Para esta pregunta utilizaremos una función de contar puntos sí en el rango de C1 a D301. Tenemos el rango del dueño del taller y el rango de categoría para saber si son informales o formales. Y el criterio escribimos si es si es letras, escribimos con corchetes, informal y cerramos paréntesis. Y nos bota el dato de 169. En la segunda pregunta, ¿cuántos cobran menos de 1500? Para esta función utilizaremos el contar sí, que utilizaremos el rango de los ingresos con los rangos de ingresos y aplicaremos un criterio entrecomillado que es menor o igual de 1500, pero en este caso con agregarle el menor es suficiente. Y nos vota un número que es 149. 149 de 300 personas cobran menos de 1500. Para la tercera pregunta tenemos, ¿cuántos tienen empleados? En cuántos tienes empleados tenemos, usaremos una función de contar sí, de nuevo, y seleccionaremos el rango de empleados vendría a ser del F2 hasta el F301. Para aplicar el criterio, usaremos el -1 o menor que 1. Estos, eh, este criterio se aplicará a los empleados o a los dueños del taller que tienen empleados menos de un empleado, nada más. Eso quiere decir que si los dueños del taller tienen más de 2 empleados, esto no va a tener a consideración la función. Apretamos Enter y nos bota que los valores de -1 son 17, o sea, de 300, solo 17 dueños del taller tienen empleados. Para la cuarta pregunta tenemos cuántos son del género femenino. Para aplicar esta función usaremos la función de contar puntos sí, que eh, al escribir la función contar puntos sí nos bota en el rango B1 hasta 301, que nos dará en el género masculino o femenino, y seleccionamos que es el criterio. Escribimos F porque queremos que nos vote el género femenino. Usamos entre comillas, F, entre comillados y cerramos paréntesis y presionamos Enter. Veremos que nos bota un dato de 149, que son mujeres, y el resto es varones, ¿no? Eh, para la siguiente tabla, usaremos cuántos son del género masculino. Usaremos la función de contar sí, que es lo mismo que la anterior tabla. Usaremos en el rango B1 a B300. Consecutivamente usaremos el criterio de entrecomillados. Escribiremos M, cerraremos entre comillas y el paréntesis. Cuando apretamos Enter nos da un valor de 151. A continuación voy a pasar a mi compañero Andrés, que les presentaré la siguiente tabla de nombres y estados. Ya, bueno, para hallar la siguiente tabla, la cual buscaremos los nombres y el estado de cada persona, utilizaremos la siguiente función. Bueno, utilizaremos la función de buscar H, en la cual podremos colocar el valor buscado.
la cual sería 24. Y después buscaríamos la matriz en el indicador de filas. Podríamos seleccionar toda la fila de donde se encuentra nuestra tabla para así poder realizar la búsqueda de dicha matriz. Y en siguiente lugar buscaremos ya el indicador de filas, por lo cual haríamos lo mismo, seleccionar, bueno, toda la tabla para así encontrar dicha respuesta, ¿no? Dicho indicador. Y podríamos poner entre comillas ordenado para así ordenar nuestra, nuestra tabla junto con la palabra de verdadero para así hallar los nombres de las personas. Un pequeño gráfico de acuerdo a, de acuerdo a los empleados y a los ingresos. En los empleados, para saber los gráficos de los empleados o los dueños del taller que tienen cada empleado, que tenemos, o sea, seleccionamos el rango C1 hasta C300 y ponemos insertar, o primero seleccionamos C1 a C300 y el siguiente rango, apretando control, apretamos el rango F1 o hasta F300 y ponemos a insertar y buscamos en gráficos. En los gráficos nos aparecerá diferentes opciones o estados o recomendaciones que el propio Excel te da. Y tenemos el gráfico en barras que tenemos que, por ejemplo, en el dueño del taller de Abel tiene 8 empleados, que es el mayor, Alex que tiene 4, Adolfo que tiene 4 y Adriana 6 y así consecutivamente, ¿no? Para la tabla de los ingresos, seleccionamos primero el rango de los ingresos, que vendría a ser H1 hasta H300, si es que tú desees, o puedes comenzar también seleccionando los rangos de los dueños del taller, que vendría a ser el C1 hasta C300. Una vez seleccionados los dos criterios o los dos rangos, ingresamos la tabla, que es insertar. Ponemos cualquier tabla, una tabla de gráficos de barras o columnas 2D, columnas 3D, y así obtendremos valores más ordenados y más específicos, ¿no? Y eso sería todo. La presentación de este informe es, más específicamente, es conocer o dar a conocer cuáles de las funciones es muy importante, que vendría a ser funciones de contar puntos sí, funciones de contar o algunas funciones más que se han empleado en la elaboración de la tabla y los gráficos para elaborar los gráficos y esto. Espero que les haya servido y gracias.